Bueno, en la última partecita, súper rápido, de lo que es un repaso de las propiedades coligativas, que también tienen que ver con este tema. Bueno, la formación de una disolución tiene consecuencias sobre una serie de propiedades, que son propiedades coligativas que dependen únicamente de la cantidad de soluto añadida, pero no de la naturaleza, sino es independientemente de qué soluto sea, sino que tiene que ver con la cantidad de soluto añadida a un disolvente. Y que pasa en varias, digamos, que tiene aplicabilidad en diferentes mezclas, ¿sí? Por ejemplo, las propiedades coligativas que vamos a ver acá son la disminución de la presión de vapor, el aumento de la temperatura de ebullición, el descenso de la temperatura de fusión-congelación y la presión osmótica, ¿sí? Siempre consideramos que vamos a estudiar disoluciones diluidas ideales, o sea que cumplen la ley de Raoult, pero no son electrolíticas y están formadas por un disolvente volátil y un soluto no volátil, ¿sí? Disolvente volátil y un soluto no volátil. Siempre considerando esto, vamos a tener que considerar las propiedades coligativas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos la primera propiedad coligativa, que es la disminución de la presión de vapor? Cuando el soluto no es volátil, la presión de vapor corresponde a la presión de vapor del disolvente, porque el soluto no va a tener presión de vapor, ¿sí? La presión del soluto va a ser no volátil, entonces la única presión de vapor que vamos a tener que considerar va a ser la presión de vapor del disolvente. Entonces, vamos a tener esta ecuación, ¿sí? Donde la presión total va a estar dada solamente por la presión de vapor del disolvente, que va a ser el componente 1, y esto, ahí planteamos la ley de Raoult, ¿sí? Que dijimos que era una ley, era una disolución ideal, ¿sí? Entonces tenemos que la presión total, en este caso, es igual a la presión parcial del componente 1, y esto es igual a la fracción molar del componente 1 en el líquido por la presión de vapor del componente 1 en el líquido, ¿sí? Entonces, también considerando que la fracción molar del componente 1 en el líquido es menor que 1, entonces podemos considerar que la presión total es menor que la presión de vapor de la solución, ¿sí? O sea que la presión de vapor de la disolución es menor que la del disolvente puro. Entonces, ¿cuánto disminuye la presión de vapor al formarse la disolución? Y bueno, y ahí lo que hacemos es hacer, digamos, esta diferencia de disminución de la presión de vapor, porque dijimos que va a haber una diferencia entre lo que es la presión de vapor del componente 1 en el líquido menos la presión de vapor del componente 1 digamos, puro. Entonces, bueno, planteamos que esta presión parcial del componente 1 puede ser expresada por la ley de Raoult, hacemos una relación, y al fin y al cabo encontramos que la variación de la presión va a estar dada por la fracción molar del componente 2 en el líquido, y va a estar relacionada también con la presión parcial del componente 1 en el líquido, ¿sí? Entonces, esa va a ser la variación de la presión en la disolución. ¿Sí? Fíjense qué interesante que es esto, porque bueno, se aplica para la determinación de pesos moleculares, pero también en algún momento vamos a charlarlo presencialmente, y vamos a trabajar en cómo hervir el agua de los fideos y agregarle el soluto posteriormente a que hierva el agua, ¿sí? Porque si no, se aumenta la presión de vapor, y al aumentar, hay una disminución de la presión de vapor, por lo tanto hay un aumento de la temperatura de ebullición, y le vamos a tener que dar más calor a una solución que tiene un soluto que a una solución que no tiene ningún soluto, ¿sí? Es decir, bueno, no importa, después lo vamos a discutir en vivo y en directo. Queda pendiente. Bueno, y también tenemos el aumento ebulloscópico,
que bueno, como consecuencia de la disminución, que es lo que les decía, como consecuencia de la disminución de la presión de vapor, la temperatura de ebullición es mayor que la del disolvente puro, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos el disolvente puro, que es el rojo, esto es presión de vapor en función de la temperatura, y acá tenemos, bueno, a una atmósfera, fíjense que, por ejemplo, el disolvente puro que sea agua, a una atmósfera, la temperatura de ebullición debería de ser 100 grados centígrados. Pero si yo le coloco un solvente, como por ejemplo un puñado de sal al agua para los fideos, ¿sí? Entonces yo le voy a tener que dar mayor temperatura porque se corre la funcionalidad de la presión de vapor en función de la temperatura, se corre. Fíjense que esta es la disolución, esta es la curva celeste, corresponde al agua más la sal, a la disolución, digamos, de este disolvente puro más el soluto que no es volátil, y hay un aumento de la temperatura de ebullición, es decir, que yo voy a tener un agua que no va a hervir a 100 grados centígrados, si estamos considerando que el disolvente puro es agua. El agua no va a hervir a 100 grados centígrados, sino que capaz que hierva a 104 grados centígrados, ¿sí? Lo cual no me favorece porque yo estoy perdiendo más tiempo, aumentando el calor que yo le voy a estar dando a la olla. Hay muchas cosas, y esto es un ejemplo muy sencillo para que nos demos cuenta de qué es lo que pasa cuando yo le agrego un soluto a un disolvente puro. Entonces, ¿cuánto es este aumento de temperatura? Y bueno, la temperatura de ebullición va a ser, la temperatura de ebullición realmente va a ser mayor que la temperatura de ebullición del componente puro, ¿sí? Y esto puede ser expresado de esta manera, donde M es la constante ebulloscópica y tiene que ver con, perdón, la K sub B es la constante ebulloscópica, que es propiedad, digamos, del disolvente y no depende del soluto. Y bueno, y obviamente la aplicación es la determinación de pesos moleculares, la ebulloscopía se llama este proceso. Bueno, también se produce un descenso crioscópico que, bueno, también la adición del soluto provoca un descenso del punto de fusión, ¿sí? Así como hay un aumento del punto ebulloscópico, en este caso, en esta zona, también hay un descenso de la temperatura de fusión, ¿sí? Y también vamos a tener una constante crioscópica que nos va a decir cuánto va a descender, lo cual también es bueno, porque por ejemplo, si queremos congelar algo o enfriar algo a menor temperatura, al hielo le agrego sal, y ahí justamente tenemos un descenso crioscópico que hace que el hielo no se encuentre a 0 grados centígrados, si estamos hablando de una atmósfera y estamos hablando de que el líquido es el agua, sino que va a haber un descenso en el punto de fusión y vamos a estar teniendo un agua con una sal que va a estar en una temperatura que es menor a 0 grados centígrados, o sea, bajo cero. Entonces eso en otro sentido podría estar siendo favorecido. Bueno, y allí hay una tabla en donde vemos las constantes crioscópicas y ebulloscópicas de diferentes disolventes. Y bueno, el descenso crioscópico es mayor, digamos, fíjense que el descenso crioscópico es mucho mayor que el aumento ebulloscópico. Fíjense que las constantes son mucho menores para muchos de estos compuestos. Este valor, digamos, es mucho menor, entonces el descenso crioscópico es más marcado, más acusado en algunos casos que el aumento ebulloscópico. Y bueno, las aplicaciones son la determinación de pesos moleculares, como dijimos anteriormente, y por ejemplo el uso o la aplicabilidad de los anticongelantes, por ejemplo añadir sal a las carreteras, ¿sí? Y bueno, y después también vamos a hablar de lo que es presión osmótica,
cuando tenemos, digamos, colocamos, digamos, una probeta o un sistema en el cual hay un líquido que tiene una alta concentración de un soluto y lo colocamos dentro de otro líquido y colocamos una membrana semipermeable, permite, digamos, que pequeñas moléculas pasen a través, digamos, de esta membrana, pero las grandes moléculas no pasan, ¿sí? Entonces, para que exista un equilibrio entre estos dos líquidos, este líquido que tiene un soluto y este líquido que no tiene nada, lo que va a hacer este sistema va a reaccionar y van a comenzar a pasar moléculas, digamos, de este líquido dentro de este lugar donde está contenido el líquido que tiene alta concentración de soluto, hasta que las dos concentraciones comiencen a tener el equilibrio. Para que esto no suceda y que no haya, digamos, un pasaje de estas moléculas hacia adentro de este lugar donde hay donde está el líquido con mayor concentración de soluto, lo que se hace es aplicar una presión a este líquido y esto se denomina presión osmótica, ¿sí? Entonces, la ósmosis es el flujo de disolvente a través de una membrana semipermeable hacia el seno de una disolución más concentrada. Y la presión necesaria para que no ocurra este flujo de este disolvente hacia donde está esta disolución que tiene mayor concentración de un soluto, para que esto no ocurra y no pase el disolvente hacia este lado, entonces debemos aplicar una presión para que no ocurra ese flujo, y esa presión se denomina presión osmótica, ¿sí? Entonces, bueno, la presión osmótica también está relacionada con diferentes variables, y una de ellas es la molaridad, la R, que es la constante de los gases ideales, y T es la temperatura, y esta ecuación se llama ecuación de Van 't Hoff. ¿Para qué se la utiliza? Bueno, también para la determinación de pesos moleculares. En general es aplicable a macromoléculas biológicas porque se utiliza por lo general para moléculas que tienen un alto peso molecular, y también se utiliza como ósmosis inversa, y la aplicabilidad obviamente es la desalinización. Lo que se hace es aplicar a la disolución una presión mayor que la presión osmótica, y se provoca un flujo de salida del disolvente, y obviamente que sale, digamos, por ejemplo, si trabajamos con equipamiento de ósmosis inversa, lo que se hace es la purificación de agua. Otra de las aplicabilidades o de los usos de la presión osmótica, o la importancia de la presión osmótica en los seres vivos, es que las paredes celulares actúan como membranas semipermeables y permiten el paso de pequeñas moléculas, como por ejemplo el agua, moléculas de nutrientes, pero no de grandes moléculas, como por ejemplo las enzimas y proteínas. Por eso es muy importante mantener la presión osmótica. Bueno, y acá pasa, fíjense, los glóbulos rojos de la sangre, cuando tenemos una solución isotónica, la presión osmótica, hay una misma presión osmótica entre los fluidos intracelulares que los glóbulos rojos. Pero si tenemos una disolución hipotónica, hay mayor cantidad de agua, y el agua puede entrar dentro de esos glóbulos rojos y provocar una ruptura de los glóbulos rojos y un derrame, ¿no? Cuando hay menor presión osmótica, ¿sí? Entonces, bueno, y la disolución hipertónica es cuando hay una mayor presión osmótica y sale el agua, y
los glóbulos rojos quedan sumidos, ¿no? O sea, por eso es importante esta parte de presión osmótica más que nada en enfermería, en medicina. Esa es otra de las aplicabilidades que tiene esta variable, ¿no? Bueno, por eso es muy importante calcular cuál es la concentración del suero fisiológico. Bueno, con esto terminamos esta unidad. Recuerden que tienen que completar el cuestionario sobre este tema, que va a estar subido al Classroom de la materia. Bueno, y en la próxima clase vamos a ver de nuevo las gráficas de presión-concentración, vamos a repasar la ley de Henry y la ley de Raoult.